Monterrey, Monterrey de mis amores, te falta mucho, dicen tus canciones. Monterrey con tu cerro de la silla, obispado y tus grutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te vengo a cantar esta canción por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. En la plaza Estamos en este hermoso rinconcito, en un pedacito en Monterrey, Nuevo León. En este su programa, El Barrio, descubriendo cosas maravillosas, y vamos a platicar con los vecinos, cómo se han conformado como comunidad. Vamos a platicar con unos queridísimos arquitectos y con personas que han aportado muchísimo a la colonia, que aportan muchísimo a la ciudad y sobre todo, bueno, que sigamos nosotros valorando lo que tenemos. Este es su programa El Barrio y los esperamos. obispado y tus grutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te vengo a cantar esta canción por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. La colonia Quinta El Mirador está cumpliendo 100 años y que creen que estoy con amigos, personas, maestros que admiro muchísimo. Estoy con Alberto Canavati y estoy con Ángeles Castillo Soriano esta mañana linda, aquí en un rinconcito precisamente de esta bella colonia. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado la invitación, significa muchísimo para mí, pues porque los conocí a través de lo que hacen y a través de esta querida Lucero, nuestra querida amiga Lucero Montes. ¿Qué nos quieres platicar? ¿Qué nos quieres compartir, Alberto, por favor? Bueno, antes que todo, agradecidos de estar aquí contigo. Es una oportunidad muy importante para nosotros tener una chance de transmitir pues la importancia que tiene esta colonia en el ámbito del área metropolitana de Monterrey, ¿no? Por todo lo que representa, por muchas historias que aquí hay encerradas, que ya han salido y otras que no han salido y otras que a lo mejor jamás saldrán, pero que forman parte de esa historia, sí, de esto que se considera como el primer suburbio residencial de élite en la ciudad de Monterrey. Excelente, partiendo y iniciando por ahí. Bueno, pues quiere decir que esta es la primer colonia como tal, o sea, es la primer colonia residencial de Monterrey. Fíjate que como tal no fue la primera, porque la primera Sí, fue una colonia que se llamaba Bellavista, que estuvo a cargo de Joseph Robertson, que sí. era uno de los accionistas de la cervecería Cuauhtémoc, fue uno de los iniciadores de la ladrillera Monterrey, fue el que trajo las naranjas a la región citrícola, fue el que trajo el béisbol a Nuevo León. O sea, un hombre muy polifacético, un norteamericano que estuvo en la guerra civil y que se tuvo aquí la oportunidad de hacer negocio, el negocio de su vida. Entonces él quería hacer un suburbio a espaldas de Cervecería Cuauhtémoc para los gerentes y para la gente, digamos, de un nivel medio y medio alto, pero no fructificó. Y de hecho por ahí quedan dos casas, una que era la casa de él y otra casa que no sé de quién sea. Pero En esa colonia. sí, creo que en la calle de Amado Nervo, Sí. a la altura de Calzada Victoria, por Muy ahí bien. debe de estar, ¿no? Muy bien. Entonces, pero no llegó a fructificar, se quedaron los terrenos como tal, ya los empezaron a comprar de manera gradual y pues bueno, ya se hizo un berenjenal ahí, ¿no? Sí. Pero la primera colonia como tal, perfectamente organizada, con digamos, una estructura urbana muy, digamos, apegada a lo que estaba sucediendo en algunas zonas residenciales de Estados Unidos, especialmente de Texas, como el King William en San Antonio, como River Oak en Houston, y Highland Park en Dallas, Sí. ¿sí? Y Hyde Park en Austin. Sí. Bueno, esto digamos que si no es una réplica, pero sí fue, digamos, uno de los elementos que trajeron una influencia a que se hiciera una colonia aquí, que obviamente en su principio estaba empezando a poblarse por gente de origen extranjero. Y, digamos, la élite regiomontana
pues que empezó a vivir aquí. Y yo creo que también es muy interesante ahorita que comentaba esto Alberto, de la transición que hay de esta arquitectura vernácula, que es la que encontramos tal vez cerca del barrio antiguo, y cómo hacia el poniente empieza a crecer la ciudad. Y vamos a empezar a ver unos cambios radicales en la manera de habitar del regiomontano, que eso es espectacular, como pues todos los espacios se van adaptando a las nuevas modas o se van adaptando también a las nuevas costumbres, a las nuevas maneras de vivir. Y entonces nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si nosotros vemos una casa vernácula, es una casa que tiene una forma completamente diferente a lo que empezamos a ver que estaba de moda en Mirador, que era tener la casa en medio del predio y luego tenías un parterre, o sea, un jardincito en donde tú podías salir de tu casa y todavía tener un espacio entre tu casa y la calle. Entonces estaba espectacular. Ay, un eso. remanso de amor, ¿verdad? Porque también esto del verdor, los árboles, aquí me llama mucho la atención en la colonia, pues que está muy verde, que tiene muchos árboles y sobre todo estos árboles maravillosos y deliciosos de cítricos, ¿no? Sí, También que es como muy particular de aquí de la colonia. sí, claro. De hecho, si tú vienes en esta época de primavera que empieza a florear, el olor es delicioso. Y ahorita que hablabas de los árboles, Dolores, Sí, es muy interesante porque esta colonia también tiene como mucha influencia de estas ciudades como, por ejemplo, Los Ángeles, ¿no? Que estaba de moda el colonial californiano y en la colonia podemos ver también muchas palmeras todavía que pues precisamente es parte como de esa importación de lo que estaba en boga en otros lados y pues también un poco como esta influencia de lo que sucedía con la época del cine de Hollywood, por ejemplo. así es, no, qué maravilla. La vez pasada que tuve la suerte que me invitaran a un recorrido que ustedes lideraron, que me fascinó, porque en verdad es muy lindo estar con personas como ustedes que tienen tanto conocimiento y tanto amor, ¿verdad? Por el patrimonio, por la permanencia, por la historia. Entonces, me acuerdo pues que mencionaste que había diferentes, o más bien yo escuché que hablabas de diferentes estilos arquitectónicos aquí en la colonia, que eso también para mí le pone todavía mucho más valor, ¿no? Ahora que lo mencionaba Ángeles, de esta diferencia o esta transición entre lo que se entiende como arquitectura vernácula y ya esto que es una arquitectura, a lo mejor sería muy pretencioso decir arquitectura culta, pero sí, yo creo que más bien sería el término arquitectura moderna. Y aquí me refiero al término moderno porque es donde el habitante regiomontano, aclarando, de una clase media aspiracional alta, porque tienen los medios, tienen ciertos recursos para poder hacerse de una propiedad, de Claro. un tipo de construcción nueva que en aquel entonces era inusitado. Los métodos constructivos no eran muy comunes, cada vez se volvieron más comunes y obviamente de una configuración o de una tipología, que sería la palabra correcta, distinta, pues obviamente ya era porque estaban demandando otro tipo de elementos dentro de la casa, o sea, no nada más espaciales, sino también de mobiliario, electrodomésticos. El baño ya estaba empezando a integrarse al corpus de la casa, ¿no? Exacto. Porque entonces los baños estaban afuera. Afuera, claro, Sí, claro. ya había una red de agua potable, obviamente ya había electricidad. La cocina se convierte no en un elemento meramente de servicio, sino se convierte como en el laboratorio doméstico por excelencia, Qué ¿no? lindo. Algo así. Y luego ya después, conforme se va reconfigurando la casa, pues se convierte también, pero eso ya tiempo después, en un área hasta social, ¿no? Entonces, más obviamente por la forma de ser de las familias, sin querer generalizar, pero de las familias mexicanas, ¿no? Sí. De que la cocina es una parte muy importante de sus vidas, ¿no? Entonces, esa casa moderna empieza a adquirir ciertas características que hacen que, obviamente, pues cambie la escala, cambie la disposición del espacio y también cambie algo muy importante, la forma de socializar. Porque antes la gente socializaba en la calle, en la Sí. banqueta.
sacaban las sillas en la banqueta. Ahora ya las casas están más resguardadas, hay un retranqueo, o sea, están remetidas, ¿no? Sí. Hay un porche ya en donde la gente ya socializa en el porche, pero más todavía aún se van hacia adentro, ¿no? Sí. Los livings o las salas empiezan a ser más grandes, ¿sí? Empieza a ver, surge la radio, la gente se reúne alrededor de la radio para escuchar en familia. Luego surge la televisión, pasa lo mismo. Entonces se van configurando los espacios domésticos, ¿no? Ustedes están en contacto con esos jóvenes que necesitamos, se sigan sensibilizando para que esta ciudad siga viva y tenga historia e identidad. Entonces, por favor, compártenos tu experiencia con esto de la docencia. Qué bueno que lo mencionas, Dolores, porque creo que es muy importante sembrar esta semilla en las nuevas generaciones, que puedan ellos conocer y pues cuando uno conoce algo como esto, pues lo revaloriza, lo cuida, entiende de dónde viene. Entonces, esta labor que se hace de parte de la docencia y tratar de llevar pues todas estas cosas increíbles que tiene Monterrey, es parte muy importante de poder seguir gozando nosotros como regiomontanos pues de lugares que son unos oasis como este de la colonia. Mirar estas casas, sentirlas, pues uno piensa en todas las personas que hicieron ese esfuerzo por mantener estas bellezas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido a mi llamado. Muchas gracias, lo aprecio grandemente porque, como ya lo dije, para mí es bien importante que conozcamos más de nuestra ciudad y que conozcamos más de las personas como ustedes que hacen muchísimo por la ciudad y por la docencia. Muchas gracias por la invitación, Dolores. La verdad es que es un gusto poder hablar de los temas que nos encantan y que más gente pueda entender ese Monterrey que fue, que es y que seguirá siendo y que todavía podemos hacer cosas con lo que nos queda. Todavía con lo que nos queda. Bueno, pues muchas gracias, Dolores, por esta invitación y yo creo que esta también es una invitación a la gente en general, porque esto es de la comunidad, sí, de que creo que sí tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por preservar la memoria. Y el primer esfuerzo por preservar la memoria es divulgándole. Totalmente. Así que bueno, que este programa El Barrio sirva para esto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ella sabe querer de corazón. En la plaza Zaragoza los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo. Pati, pues tienes unos espacios bien bellos, la verdad. Gracias. Es que... Y mira nomás esta escalera, platícame, ¿es original? Sí, es original. Dejaron en la restauración de la casa, la dejaron tal cual. Los azulejos son originales todos, ¿verdad? Pues la verdad es que personas como tú, qué bueno que se hicieron de este monumento arquitectónico, ¿verdad? Sí, así es. Porque la verdad se entra uno a estos espacios y se siente uno muy bien. ¿Y esta casa entonces cuántos años tiene? Fíjate que yo creo que esta casa, calculándole de lo que yo sé, eran de los años 30. De los años 30. Sí. ¿Y te muy acuerdas? californiana, Sí. Estilo californiano. Y eso me encanta cuando me platican el estilo. Sí. ¿Y tú te acuerdas? Me supongo que sí. ¿Quién la construyó o quién la diseñó? Fíjate que mi esposo estuvo investigando mucho, pero nunca pudo encontrar qué arquitecto fue. Este es el premio que se le dio en su momento a las personas que hicieron la restauración. Este premio se lo dio la Academia Nacional de Arquitectura por el cuidado que tuvieron en la restauración en cuestión del diseño arquitectónico. Doña Tere, gracias por acompañarnos. ¿Cuántos años tiene viviendo usted aquí en la colonia? Creo que fácil, unos 55 años, por ahí. ¿Y le ha encantado vivir aquí? Ay, sí, feliz. ¿Cómo eran esos años cuando usted llegó aquí a esta colonia? No, pues tal como está ahorita. Sí. No más que no teníamos tantas oficinas y entonces pues era una continuación de nuestras casas. Es un refugio porque mucho compañerismo y como que todos teníamos un mismo pensamiento, ¿verdad? De protegernos, de ayudarnos. ¿Y cuántos años tiene aquí viviendo en la colonia? En la colonia tenemos, ¿cuántos años, Tere? Unos 20.
Yo creo que más. Yo creo que un poco más. Este rincón de Hay la mucha colonia historia. Mirador tiene mucha historia, identidad y belleza. Estoy con mis amigas hermosas, con Masi y con Titi, aquí en este bellísimo rincón también, que es parte de la colonia Mirador que cumple 100 años. Yo quiero que me compartan, que nos compartan qué es lo que más te emociona, por ejemplo, a ti, Masi, de vivir aquí en la colonia Mirador. Pues mira, vivir aquí ha sido muy fantástico para mí porque nunca pensé que íbamos a quedar en esta casa que vivimos y siempre queríamos una casa media antiguilla y pues lo conseguimos, casa amplia, céntrica y pues ya que estamos aquí con unos vecinos maravillosos que todo el mundo nos damos la mano y pues nos encanta. Y hay gente mayor que ahorita ya no puede estar aquí con nosotros, Sí. pero que nos han contado muchas historias maravillosas de la colonia. ¿Y te acuerdas de una de esas historias que te pudiera venir como un poco a la mente y Pues, que nos no la es- quieras no compartir? es- cuenta Mima, por ejemplo, Sí. una vecina que ya mayor, que ellas todas las tardes se juntaban y andaban en bicicleta todas las niñas, todas las muchachas, y los muchachos jugaban béisbol en la calle, precisamente en calle Madrid. A mí lo más bonito son los vecinos. Sí. Los vecinos, ese darnos la mano, ese ayudarnos, el cómo estás, el saludarnos, eso me parece algo El muy lindo. procurarse. El procurarnos. ¿verdad? Tenemos una joya de vecinos, la Qué verdad. maravilla, o sea Sí. que son una gran comunidad. Bueno, don Rodolfo Espinosa Peña, Sí, eso. muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Igualmente, como no, muchas gracias a ustedes que vinieron. Sabe, encantada, sabe que esta colonia me fascina, la colonia Mirador. Sí, Y quiero decirle que hace poco estuve en un recorrido que hicieron los arquitectos Canavati y pasamos aquí por su casa y les dije, esa casa me encanta y señalé su casa. Ah, Y me dijeron, ahí vive un maestro que vende libros de arquitectura y que tiene un hijo que es deportista. Y Sí. yo dije, no. Entonces es el papá de Rodolfo, porque Rodolfo ya me había platicado y también Carla de usted. Sí. Por favor, platíquenos esta historia que yo quiero saber sobre esto que usted se dedicó por muchos años sí. a vender libros de arquitectura. Platíquenos, por Sí, favor. sí. No, pues yo estaba en Nuevo Laredo Sí. con mi papá y yo vivía. Y salió en el periódico que solicitaban una persona para vender libros. Y yo vine con la editorial Aguilar. Sí. Y estaba en el Hotel Colonial, ahí por... En el centro. en ¿Y esto los hace co- cuánto fue? ¿Hace cuántos años? En el 63. Ah, en el 63. Y entonces, desde Sí, entonces, desde con entonces. los libros. Y me gustaba leer. Sí. Aunque no había estudiado, me gustaba leer. Y los libros Los le libros, dieron sí. muchísimo conocimiento. Sí. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí? Yo el 83. Don Rodolfo, a mí se me hizo realidad un sueño que tenía, que era entrevistarlo. Usted no lo sabía, pero yo ya he hablado hacía mucho con Carlita y con Rodolfo que yo quería entrevistarlo por esa historia tan linda que me platicaron de los libros, de que a usted le gusta hacer ejercicio y que es una persona pues de bien y Sí, que es sí. un buen vecino Sí. y una gran persona y un gran ejemplo. Siempre tiene uno como humano defectos, por decir algo. Mucho que aprender en la vida. Con eso el ejercicio y eso se te quita todo, ¿verdad? Así es, pues muchas gracias por recibirnos y aquí estamos con don Rodolfo Espinosa Peña. Pues estamos en otro rinconcito muy bello de la colonia Quinta El Mirador y con mi gran amigo que admiro tanto, Muchas gracias. Igualmente, Antonio Dolores. Guerrero Aguilar. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación y por favor, platícanos de esta colonia bellísima que está cumpliendo 100 años. Ándale. 100 años son un buen principio. ¿Se acuerdan? En el 92, que esa es otra historia.
había un pleitazo si la cervecería se hizo en el 90 o se hizo en el 92. Y entonces el eslogan de ellos era 100 años es un buen principio. Pero ahora les toca aquí a la gente de la colonia El Mirador o Quinta El Mirador que vale la pena sobre estos nombres, porque a veces me corrige la gente. Si es El Mirador, si es Quinta El Mirador o nada más Mirador. Y ahora nos damos cuenta que también pudo ser la colonia del doctor Treviño, papá del exgobernador Jorge Treviño Martínez. Fíjate cómo son las cosas. O no le digan El Mirador, porque se confunde con la casa que está muy destruida, por cierto, de don Bernardo Reyes. La colonia El Veraniega, El Mirador. Y que también ahí vivió don Ramón García Chavarri. Y que está en el Cerro del Caído o Cerro del Mirador. Pero estamos a 200, yo creo que a menos de 200 metros de una finca. Ya aparece desde un plano desde 1765. Dice que había un punto de defensa en esta zona. Y luego, cuando están a los gringos aquí en 1846 y tomaron la Purísima y el Panteón y bajaron del obispado, hablaron de que estaban fortificando la salida a Saltillo. Posiblemente para esa fecha ya habían levantado un torreón de unos 20 metros de altura, de una fachada que de 20, 30 metros de frente y unos 40, 50 de fondo, donde vivía un señor llamado Juan López Peña, y que este señor hacia 1864 le piden que reciba a Benito Juárez porque el señor presidente venía a entrevistarse con el señor gobernador, don Santiago Vidaurri, y Vidaurri no quería que el presidente entrara a Monterrey porque tenía miedo de que con la tropa de la división Guanajuato de Florencio Antillón tomaran Monterrey, declararan estado de sitio, desconocieran al gobernador. Entonces dijo, mientras llega mi amigo Julián Quiroga y Pedro Hinojosa, espérense un rato en el Mirador. Y eso ocurrió el 10 de febrero de 1864, es cuando se hace relevante esta zona. Benito Juárez se quedó aquí, lamentablemente la casona está destruida, 1930, 1931, y la destruyeron como para todas las cosas, para ampliar las calles. La prioridad es el señor automóvil. Como sigue sucediendo. Y este señor murió en 1872, la compró un Mariano de la Garza, y después de Mariano de la Garza, un Fernando Izaguirre, ahorita ese apellido tan feos, perdonen por lo que ocurrió allá en tu tierra, Guadalajara. Sí. Rancho Izaguirre. Así es. Emparentado con los Armendáriz. Y este señor, y la mamá Cuandró, ahorita que estamos hablando, a Monterrey le hicieron grande todos los que llegaron de otras partes. Desde chichimecas, nahuatlatos, todo, hasta yo creo que la gente, somos 6 millones que vivimos apretujados. Fernando Izaguirre propone hacia 1923 la construcción de que su quinta, y así aparece en la Quinta del Mirador, porque la gente murió aquí, y ahí encontramos en los documentos que llamaban Quinta del Mirador. No era la casona del Mirador, que a lo mejor se llamaba así por el torreón que estaba ahí incluido. Sí. Entonces este señor pide permiso para hacer la construcción o lotificar o fraccionar parte de la quinta para hacer una colonia. Y entonces aquí cuando intervienen ese doctor Treviño y en ese entonces uno de los principales accionistas de Cementos Mexicanos, que es don Lorenzo Zambrano. Entonces por eso a mí empieza el problema, ¿dónde vives? En la quinta, en el Mirador y demás, porque aquí están incluidos cosas que a lo mejor a la larga vale la pena documentar, pero por lo pronto la unidad como fundamento de verdad es definir que esta colonia, que está cumpliendo también años junto con la colonia Roma. Excelente dato. Y que se empiezan a partir de 1923 a urbanizar como una colonia, primero para la colonia norteamericana. Los gringos vivían en los alrededores de sus fábricas. Era la colonia más numerosa de extranjeros en Nuevo León durante el siglo XIX, obvio la cercanía con Estados Unidos, más los negocios, y los gringos siempre vivieron aparte, como que no les gustaba mezclarse con la raza, ¿verdad?
Ellos vivían a los alrededores de Cervecería, de Azarco, y hasta que Joseph A. Robertson, y cada fábrica tenía su escuelita, y entonces Landerson Clayton, y la Bellavista, la Regina, todos se ponen de acuerdo y vamos a abrir una sola escuela para los hijos norteamericanos, y compraron aquí en Serafín Peña y Hidalgo una casa para hacer el American School Foundation of Monterrey. Entonces ya tenían a los huerquitos, ahora sí vamos a acercarnos, y es cuando empieza a urbanizarse esos terrenos, que es la que coincide, y hubo dos compañías de Estados Unidos, que también coincide con una época muy bonita de Monterrey. Los hijos de los empresarios pueden estudiar en San Antonio, en Austin, otros en Los Ángeles, y traen esa visión. Salen. Ya se quejaban desde que a fines del siglo XIX se estaban al regiomontano típico, no regio, Sí. por esa disposición de recursos, no había dinero corriente, entonces necesitaban muchos terrenos para validar las acciones de las empresas. Por eso empiezan a comprar terrenos los empresarios. Los Armendáriz, donde está ahorita la colonia Vista Hermosa, etc. Los Santos, donde está ahorita la colonia El Valle. Entonces, al ponerse aquí en esta colonia, los norteamericanos traen diseños o estilos arquitectónicos muy interesantes que copiaron de Los Ángeles, California. Estaba de moda el Art Deco. Había un hijo de José Muguerza, por ejemplo. Llega, ¿cómo se llama? Lisandro Peña, que era de Nuevo Laredo, y el abuelito de los Alvarado Ginesi, Guido Ginesi. Sí. Llega gente muy interesante. Entonces traen otra visión, otra manera, y además también coincide. Si aquí estaban interviniendo Cementos Mexicanos, era obvio que a ellos les interesara que la colonia se hiciera con materiales propios de ellos. O sea, que ya no se usara ni piedra, ni sillar, ni adobe, que fueron desplazados y que es para la gente pobre. Porque así lo dice, ya no construyan en esas, porque solamente la gente pobre, amolada, es la que le da por eso. No obstante, hay en los alrededores ese tipo de construcciones muy bonitas. Por ejemplo, aquí Hidalgo y Venustiano Carranza hay 2 o 3 casas antiguas. Allá en 20 de noviembre y Bravo hay otra casona, La Flor de Nieve se llamaba. Muy bella. Que ahora es una notaría, por cierto. Desde el siglo XIX alguien dice, están renunciando a la construcción de casas típicas regionales, muy lineales, enrejados, con algunos estilos, un poquito art déco, academicistas, si ustedes quieren, porque la gente ya quiere vivir en otra. Y todas las casas antiguas eran fortalezas. Dicen que la actitud típica del regiomontano o del norestense era hacia afuera que no nos vea nadie, pero hacia adentro todo. Por eso el patio, el traspatio, la arquería, la disposición de la casa, todo alrededor de un patio, de una noria, de un nogal, de un arbolote ahí que alguien tuviera. Todo se fue perdiendo. Ahora no es la autenticidad, que nos vean que estamos creciendo y que aquí hay lana y que la gente venga y se quede así asombrado. La construcción de esta colonia coincide con la hechura de la carretera nacional en tiempos del Maximato, con Plutarco Elías Calles, que trae a su hijo como gobernador y alcalde de Monterrey, y Juan Andro Almazán, hacen la ciudad militar y toda la cosa. Entonces venían muchos gringos y no querían que los gringos vieran que muchos de los regiomontanos o de la gente de Monterrey, los que se asentaron después de la Revolución, vivían en jacales. Juan Cristóbal López Carrera habla de que es una reminiscencia prehispánica, indígena, y que luego Armando Flores hablaba de que esa hechura de casas habla o denota una cultura en movimiento. Son materiales que se hacen y se desdoblan y se revuelven a reconstruir conforme las necesidades. Si la familia crece, si es chiquita, todos se van, pero proliferaban los tejabanes y tenían que quitarlos. Entonces hablan del proceso de destejabanización que había por la carretera, yendo de Monterrey a San Nicolás, yendo hacia la carretera nacional, y aquí no había ese problema, porque va la otra parte. Resulta que estamos entre el río Santa Catarina y el viejo Camino Real de los Saltilleros.
que después le pusieron calle México porque era la salida hacia México. Sí. No hay que olvidarnos esos vínculos con el resto del país. Así es. A pesar de que estamos, como dicen, en el interior. Sí. Otros están en el interior, nosotros estamos hacia afuera. Sí. Pero en ese concepto. Entonces estamos aquí en Avenida México, que era la que después fue Iturbide, el traidor. Bueno, pues, también vale la pena analizarlo. Claro. Y luego Calle Hidalgo, el papá de la patria. El padre de la independencia y el padre de la patria. Esto se llama Calle Hidalgo. Y entonces, todo este periodo coincide con la construcción de la carretera nacional, de la carretera Saltillo, que se inauguró en 1935. Pero desde mediados del siglo XIX, ese gobernador que se peleó con Benito Juárez, si no sabían mucho de urbanismo, dicen, Monterrey está creciendo a lo menso. Entonces vamos a hacer 4 repueblos. El repueble del sur, que es la Indepe, el repueble de Oriente, que es la Nuevo Repueblo, Sí. el repueble del norte, que es de Washington hacia allá, hacia la calzada, y el repueble del poniente, que ya traía una intención en un señor obispo de poblar esta zona porque no pega tanto la inundación, es otro aire, es otro clima, es más alto, está menos cerrado que el centro, porque también vale la pena de que el trazo urbano de Monterrey se hizo para la defensa, que la gente no llegara hacia los panteones, ni el de la Purísima, ni el de la catedral, como el del convento. Por eso batallaron los gringos para tomar la ciudad. Y ves fotografías y planos de la época, son laberintos. Entonces necesitaban, bueno, primero pues hay que poner un orden urbano en esa zona. Pero como es la zona y está muy arbolada, y es la salida, y es la que va al obispado, y además por aquí había hasta acequias, pues que la gente pudiente vivir aquí. Entonces, desde mediados del siglo XIX, todo este lugar estaba poblado de quintas. Pues te fijas, de la Purísima, pues, eran puras quintas. Había 2, 3 acequias por aquí que bajaban del obispado y llegaban hasta el centro de Monterrey o incluso hasta Guadalupe. La cercanía con el río Santa Catarina, los barrancos. No está a 200 metros. La bronca es que cuando urbanizaron o rectificaron el cauce del río Santa Catarina, lo que llaman canalización, Sí. y lo dejaron pues recto, pero los barrancos yo creo que están aquí a la siguiente cuadra. Porque a pesar de que estaban lejos del centro de Monterrey, entre comillas, a una legua, media legua, 2 kilómetros aproximadamente, en 1938 llovió tanto que esto se inundó 1 metro. El americano se va de aquí en el 57, pero llegó la escuela de idiomas. Sí. Y luego llega a la biblioteca Benjamin Franklin, el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. El franco-mexicano tiene aquí también como 100 años. Pues estamos en este rinconcito en Monterrey, en la Quinta, El Mirador, Sí. que está cumpliendo 100 años. Aquí mismo, en Monterrey, Nuevo La León. gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. Antonio, pues para mí un gran sueño se hizo realidad No, a tus órdenes porque igualmente. admiro muchísimo tu trabajo, Muchas tu lucha. gracias. Y Gracias. muchas gracias a ti por para colaborar servirles. para este bellísimo programa, El Barrio. Muchas gracias a tus órdenes. Además, para recordarles que si estamos festejando estos 100 años de la colonia, pues que podamos relacionarlo con la historia de Monterrey y que tengamos siempre presente de que es fomentar la conciencia y la memoria histórica que se da a través de espacios comunes como son los nombres, las calles y las fechas. Entonces esta puede ser una oportunidad muy padre para que Monterrey replantee hacia dónde quiere llegar. O sea, no es ver al pasado, sino ver hacia lo que nos toca y el legado que otros nos dejaron, fundamentalmente. Exactamente. ¿Cómo ves? Pues muy lindo. Invitarlos, muy vamos a lindo. recorridos y después los invitamos a que nos acompañen. Por aquí. supuesto. Y puestísimo. Te propongo que cantemos una canción. Sí, A ver, tú la que quieras y tú empiezas. El Paisano, bueno, dicen que es de Ángel Quintanilla, el Dicen, papá, sí. y de Oliver Medrano, Y de Paisano. Oliver, ¿cómo no? Sí. Es Monterrey, Monterrey de mis amores, por la plaza Zaragoza. Los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. En la plaza Zaragoza, los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi